8:15 de la mañana, 8:15 de la mañana de este jueves 14 de enero, un jueves en el que el Gobierno, patronal y sindicatos se van a volver a ver las caras, se van a volver a reunir para negociar la prórroga de los ERTEs más allá del 31 de enero, que es hasta cuando están en vigor. La ministra de Trabajo confía en llegar a un acuerdo, dice que se van a mantener los ERTE para los mismos sectores y que seguirá vigente la prohibición de despedir en contra de lo que quieren los empresarios. Unai Sordo es el secretario general de Comisiones Obreras. Señor Sordo, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Va a estar usted en la reunión o es de esas que llaman ustedes de aspecto técnico? Sí, bueno, técnicas tampoco son, porque yo creo que son reuniones en las que hay que introducir también mucho criterio, ¿no? No es estrictamente técnica, pero sí están los responsables de estas materias, ¿no? Que las conocen más en profundidad. ¿Con qué posición va Comisiones Obreras a la reunión de hoy? ¿Cuáles son las líneas rojas que van a defender ustedes en la negociación? Bueno, en principio yo creo que las cosas están bastante bien, porque el planteamiento es de continuar con una legislación sobre ERTEs que nos ha favorecido en estos últimos tiempos y que sería continuar con un modelo muy similar al que actualmente tenemos, porque el análisis de datos nos hace ver que ha dado bastante buen resultado, ¿no? Que en España, sin estos ERTE, con toda seguridad estaríamos hablando de bastantes cientos de miles, seguramente del entorno de 2 millones más de personas que en algún momento en esta crisis hubieran estado en el paro y no ha sido así, ¿no? Por tanto, sabiendo que hay un esfuerzo de recursos públicos importante para sostener estos ERTE, yo creo que lo que corresponde es una especie de prórroga de este sistema con alguna modificación de carácter casi más técnica, eso sí, más de procedimiento, para facilitar las transiciones de unos ERTEs a otros, y espero que a lo largo de, si no es hoy, esta semana que viene, podamos cerrar el acuerdo. ¿Estarían ustedes entonces más cerca de la postura de la ministra? Lo que decía ayer la ministra, que se van a mantener los ERTEs para los mismos sectores, se va a mantener esa prohibición de despedir, esa exigencia de mantener el empleo, ¿no? ¿Y hasta cuándo consideran ustedes que hay que prolongar los ERTEs? ¿31 de mayo sería una fecha adecuada? Bueno, yo creo que los ERTE tienen que acompañar mientras dure una crisis económica de estas características, que además es provocada por un factor que no es económico, que es una pandemia. Y de mientras, creo que nuestra voluntad es empezar ya a plantear una nueva regulación de los ERTE o una figura similar, pensando en tiempos de normalidad, ¿no? Porque en España hay una anomalía, y es que casi siempre que hay una crisis económica, de mucho menos calado que esta incluso, los ajustes en las empresas se hacen por la vía de los despidos. En cuanto hay una caída de facturación, hay menos trabajo, se apuesta por un ajuste a través de los despidos, ¿no? Y creo que esta es una dinámica que tenemos que cambiar, porque esto tiene que ver también con la existencia de una contratación temporal enorme en nuestro país, es decir, se contrata precario, se contrata temporal y se despide fácil. Y esto hay que sustituirlo por alguna figura, como existe en Alemania y en algunos países más, donde el despido sea la última alternativa y, como digo, una figura como el ERTE o algo similar tenga que constituirse como alternativa, ¿no? Yo creo que debiéramos estar ya pensando también en ese post-pandemia, post-crisis del COVID y de mientras, lógicamente, prolongar esta herramienta que creo que ha sido útil. Y desde luego el compromiso de mantenimiento del empleo a mí me parece que es absolutamente necesario. Lo están haciendo otros países como Alemania o como Italia. No se pueden meter decenas de miles de millones de euros sin exigir también a las empresas una contrapartida en clave de mantenimiento del empleo. Ayer hablábamos en estos micrófonos con el presidente FEIM, con Miguel Garrido. Nos hablaba precisamente de pensar ya más allá del mantenimiento de los ERTEs, hasta cuándo, la prórroga de los ERTEs, cuando pase la pandemia. Y hablaba de empezar a pensar en ajustar la estructura de los costes de las empresas a la nueva realidad de los ingresos. No sé si con declaraciones como esa temen ustedes que podamos pasar de los ERTE a los ERE. No, yo creo es que son dos cosas que tienen poco que ver en mi opinión. Los ERTE han sido y son una política laboral destinada a que en vez de despedir, como han hecho en otras crisis las empresas, mantengan el empleo por la vía de suspender temporalmente el pago de los salarios y gran parte de las cotizaciones sociales que asume el país, que asume el Estado a través del SEPE, y por tanto es una forma de embalsamar temporalmente el empleo y evitar despidos. Y luego hay otra cuestión, que es el problema económico que tiene España, como muchos otros países, producto de una pandemia y de una crisis económica sin ningún precedente. Claro que hay muchas empresas que ahora mismo han pasado ya de tener una crisis de liquidez
de carácter temporal a tener una crisis prácticamente de solvencia. Hay datos del Banco de España que dicen que las empresas que tienen un nivel de endeudamiento por encima del 75% de sus activos, pues se han incrementado hasta el 21%, sobre todo en pymes, en sectores como la hostelería, en sectores como el ocio, en sectores como la compraventa de vehículos de motor. Y bueno, pues lo que hay que hacer es tratar de recuperar lo antes posible la normalidad económica, y para esto lo primero que hay que hacer es contener de una vez la pandemia esta maldita, ¿no? Y ahí la campaña de vacunación se presenta como fundamental. Pero no olvidemos que los sectores más afectados por las restricciones económicas del momento, que son algunos de los que he dicho, van a depender en su recuperación en gran parte de cómo evoluciona la demanda interna del país y, por tanto, la capacidad de renta y la capacidad de consumo de las clases populares de este país, que son las que van a sacar adelante el ocio, la hostelería, los restaurantes o la compraventa de vehículos. Y esto depende en gran parte de mantener los salarios y no meter a España en un nuevo proceso de devaluación salarial. Con lo cual yo creo que ahora mismo es perfectamente compatible ir pensando en una agenda social post-COVID, por llamarlo de alguna manera, una agenda social para la normalidad, con la recuperación económica. Es que esa agenda social creo que es una palanca de la recuperación económica en España en el medio plazo. No, le pregunto por los salarios, en concreto por el salario mínimo, pero por terminar con los ERTE, señor Sordo. Para esas empresas las que usted se refería, que pueden tener problemas de solvencia, empresas que a lo mejor van a tener difícil recuperar su actividad, para esas empresas también habría que mantener los ERTEs. Se lo pregunto porque ayer el ministro de Seguridad Social, Escrivá, apostaba por convertir los ERTEs en un elemento estructural del mercado de trabajo, lo que viene a ser perpetuarlos en el tiempo. No sé si eso es hacernos un poco trampas al solitario, mantener de manera artificial ERTEs, mantener de manera artificial trabajadores en situación de ERTE en empresas que a lo mejor no vuelven a abrir. No, es que ahora mismo esa situación de empresas que quizás no vuelvan a abrir, que en la práctica es lo que algunos llaman empresas zombies, yo creo que tiene que ver con una situación muy coyuntural, muy de una gravedad económica enorme como la que hemos vivido, y que se han podido acoger a unos ERTE que han sido muy onerosos, en el sentido que han tenido grandes reducciones de costes para las empresas, sobre todo a través de la cotización social, y lógicamente no pagar durante estos tiempos los salarios, y que de alguna manera, aparte de ser muy onerosos, prácticamente no ha habido ningún control. Ha habido muy poco control porque hubo un aluvión de ERTEs que pasaron del 500.000, y por tanto es verdad que puede haber muchas empresas que ahora mismo se estén aprovechando de un ERTE y que realmente no vayan a volver a abrir. Pero en los periodos de normalidad es que yo creo que hay que ir a otro esquema. Se puede llamar ERTE porque lo que hay que hacer igual es eso, ¿no? Plantear reducciones del tiempo de trabajo, reducciones de jornada cuando venga una crisis en lugar de despidos, y algún tipo de prestación social que compense esa reducción de jornada, esa reducción, por tanto, del salario. Pero claro, tiene que haber un mayor control de causa, es decir, tiene que quedar claro que son situaciones temporales, que son empresas viables, que son empresas que objetivamente tienen un problema económico, y que se da ese control de causa en el ERTE. Hay que ir a un modelo mucho más pensando en eso, en periodos de normalidad. Esto ha sido una respuesta, digamos, de emergencia ante un problema que no tenía ningún precedente, ¿no? Por tanto, yo creo que son compatibles las dos cosas. Esto se hace en Alemania, y no creo yo que Alemania sea un paradigma, por ejemplo, del fraude en la utilización del llamado contrato alemán, que consiste un poco en eso, ¿no? En la reducción de jornada y en una prestación pública que sostiene una parte de los salarios, pero siempre y cuando las empresas se comprometan a mantener el empleo y siempre y cuando no haya fraude, claro. Le pregunto tres cosas, Unai Sordo, de manera muy concreta. Salario mínimo. ¿Dan por perdida la subida para este año? No, para nada. A mí me parecería un despropósito no subir el salario mínimo en este año, y es más, debiera hacerse cuanto antes. Lo decía antes, yo creo que una de las variables, de las palancas de salida de la crisis, es que no sufran las rentas salariales, particularmente los salarios más bajos, que son los que más sufrieron en la anterior crisis, y dar certidumbres a la gente, ¿no? Y no se explica muy bien que se actualicen los salarios de los empleados y las empleadas públicas, que nos parece bien, en el 0,9%, y no se actualice, no se suba el salario mínimo interprofesional. Y cuando nos dicen que estamos en un momento de deflación, yo quiero recordar cómo están evolucionando los precios de los bienes básicos, de los alimentos o de la luz y la energía, ¿no? En un momento como este, donde los alimentos crecen al 2,6%, y ya estamos viendo lo que pasa con la factura de la luz. No es de recibo mantener el salario mínimo en las mismas condiciones del año 2020.
Esa era otra de las cuestiones que tenía, la preocupación que hay ahora mismo en todo el mundo y en los trabajadores también para afrontar ese recibo de la luz. ¿De quién creen ustedes que es responsabilidad estas subidas? Bueno, yo creo que es obvio, de un sistema de fijación de precios poco racional, bastante oscuro y que permite una retribución a las empresas que generan energía excesiva, no justificada en el incremento real de costes y que hace que además pues este mercado marginalista, donde se acaba pagando el precio del pool energético en función de cuál es la energía más cara, pues da pie a veces a prácticas más que discutibles y que conviene investigar. Por lo tanto, yo creo que hay que reformar el sistema de fijación de precios en el mercado eléctrico español cuanto antes. Es una vieja reivindicación del sindicato porque afecta a los bolsillos de la gente, sobre todo de la gente que tiene más gasto energético, lógicamente, que tiene casas que tienen que nutrir constantemente de calor en momentos como estos, y además es un factor de pérdida de competitividad de las empresas españolas bastante importante, el precio energético en España, ¿no? Que la última de las pensiones, señor Sordo, que ha bajado en los últimos años, pero que sigue teniendo un sistema de fijación de precios poco transparente. La última de las pensiones, le decía, ¿cómo le suena la posibilidad de que el gobierno amplíe el cálculo de las pensiones de 25 a 35 años? Bueno, y esta es una medida que el sindicato no comparte en modo alguno. El sindicato lo que está planteando es que hay que dar también certezas en esto a la población, que tenemos una reforma de pensiones en el año 2013 que hay que derogar, en nuestra opinión. Esto supone volver a recuperar la valorización de las pensiones con el IPC, y el debate que tenemos que hacer en España tiene que ver mucho con los ingresos del sistema de seguridad social, en mi opinión, ¿no? Todos sabemos que se van a pagar más pensiones en el futuro, de aquí al año 2048, que van a ser, si la esperanza de vida aumenta durante más tiempo, el pago de esas pensiones, y si las cotizaciones evolucionan de una manera favorable, de mayor cuantía. Entonces, si se van a pagar más pensiones durante más tiempo y de mayor cuantía, se va a incrementar de una forma importante el gasto en pensiones. Esto ya lo sabemos. A partir de ahí se puede optar por dos cosas: o se reducen las pensiones o se mejora la estructura de ingresos del sistema. Y yo creo que hay que apostar por esta segunda cuestión. Se pueden hacer muchas cosas. La seguridad social hoy en día está soportando gastos que no le corresponden. Hay que sacar gastos impropios de ahí. Se pueden tomar medidas sobre las cotizaciones más altas. Durante unos cuantos años va a haber que meter recursos adicionales desde los presupuestos generales del Estado. Luego esto cambiará, porque en el 2048 cambian de una forma muy importante la curva de pensionistas, porque cambió la curva demográfica. Es decir, hay que ir tomando medidas constantemente, pero mucho más fijándonos en los ingresos y en la estructura de ingresos de la seguridad social que en recortes de ese tipo. Incrementar la base de cálculo, el periodo para calcular la base reguladora de las pensiones de 25 a 35 años, bajaría de una forma importante las pensiones y, ojo, muy importante, rompería los consensos que se han trabado en el Pacto de Toledo, que han costado 10 años trabarlos, a ver si va a costar 10 días deshacerlos. A ver cómo van avanzando todos estos temas. El más inmediato que tienen ustedes sobre la mesa, la negociación sobre la prórroga de los ERTES, que se retoma este mismo jueves. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos. Abríguese que hace frío. Por cierto, ha habido conversaciones esta semana con patronal y con gobierno para proteger a los trabajadores en una situación difícil, complicada, con nevada, con luego frío? ¿Qué vías de comunicación han tenido? Bueno, lógicamente hemos estado en contacto, sobre todo con las organizaciones empresariales, y hemos instado en los sectores más afectados y en los territorios más afectados, porque esto tampoco está afectando igual a toda España, a evitar desplazamientos innecesarios, a tener todas las medidas de prevención, a instar al teletrabajo allá donde se pueda hacer, porque bueno, en ciudades como Madrid realmente desplazarse estos días es una actividad de riesgo, ¿no? Y por tanto, pues sí hemos estado incidiendo constantemente e incluso denunciando en algunos casos, porque conocimos la semana pasada pues trabajadoras que tuvieron que pasar la noche en sus centros de trabajo porque no se les había facilitado salir antes de sus puestos cuando estaba cayendo la nevada del siglo, ¿no? En actitudes a veces, en fin, bastante denunciables. Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras, gracias por atendernos, gracias por su tiempo, como siempre. Gracias a ustedes, hasta luego.